controversia que se ha generado debido al calentamiento global actual. Existen dos posturas. Una de ellas es la postura propuesta por Al Gore y su video Una verdad incómoda, donde afirma que el dióxido de carbono tiene una relación con el clima. Dice que a mayor dióxido de carbono, mayor serán las temperaturas en la Tierra, mientras que sus opositores dicen que no se debe hacer caso a esta postura debido a que no tienen pruebas contundentes para afirmar esto. A continuación pasaré con los argumentos que sustentan que el dióxido de carbono no mantiene ninguna relación con la temperatura, sino por el contrario la temperatura depende únicamente del Sol. Cabe señalar que nuestro grupo está a favor de esta postura y más adelante se resaltarán los porqués. La primera argumentación sería que anteriormente ya han ocurrido estas altas temperaturas. Prueba de ello es el periodo cálido medieval, donde incluso las temperaturas eran mayores a las de hoy en día. Para luego de este periodo ocurriera la edad de hielo, en el siglo XIV, donde los ríos se helaron por completo. Esto quiere decir que antes ya se pasó por esto y que no hay por qué alarmarse por las temperaturas altas. Además, otro argumento que rechazaría la postura de Al Gore es que el porcentaje de dióxido de carbono que produce el hombre en comparación a otros agentes es mínima. Tomando como datos, los animales y las bacterias producen 15 gigatoneladas por año, mientras que los humanos con su industria llegan a un 6.5 gigatoneladas. Además, los volcanes también producen una cantidad considerable de dióxido de carbono. A través de estas cifras podemos concluir que la producción de dióxido de carbono del hombre es una mínima fracción a comparación de las ya antes nombradas. Por lo tanto, aunque el hombre deje o reduzca su producción, el dióxido de carbono no beneficiaría mucho. En primer lugar, ¿quién es Al Gore? Al Gore es un candidato a la presidencia de Estados Unidos que hizo campaña publicitaria para poder ayudar al medio ambiente, con varios argumentos que sustentaban su posición. En primer lugar, él relaciona el aumento del CO2 con el cambio climático que ha habido en los últimos 60 años. Desde 1958, que se empezó a medir las emisiones de dióxido de carbono, hasta la actualidad. Además, relaciona el calentamiento global con múltiples desastres naturales que han ido ocurriendo en ese lapso de tiempo. Los derretimientos de los glaciares, los huracanes que ha habido en Estados Unidos, la mayoría de hambrunas y sequías que ha habido hasta la actualidad en los países más pobres del mundo. Y lo relaciona con lo siguiente. Tenemos como primer punto la relación del dióxido de CO2 con el cambio climático. A partir de 1958 se empezó a medir emisiones de carbono por medio de globos aerostáticos y la observación es la siguiente. Desde 1958 tenemos una subida hasta la actualidad y esa es la gráfica del cambio climático que nos presenta Al Gore. Además, los desastres naturales que han ido viendo son el derretimiento de los glaciares y este derretimiento se muestra por la presente imagen. Aparte de eso, nos habla también del aumento de la población del mundo y que eso trae como consecuencias un aumento en las emisiones de CO2 de nosotros mismos, un aumento en la cantidad de alimentos que debemos consumir y un aumento en la cantidad de recursos que debemos extraer de nuestro planeta para poder satisfacer las demandas de alimentos, electricidad, consumo de agua, consumo de energía y consumo de otros recursos naturales no renovables. La presente data, Al Gore la toma de registros que ha tomado del Polo Norte sobre el CO2 que se encuentra atrapado dentro del hielo. Y por lo tanto tenemos la siguiente gráfica que son de los últimos 1000 años, comparada con los últimos cambios climáticos que ha habido hace 1000 años. Y acá podemos observar que va de manera descendente, y que en los últimos años se han ido aumentando de manera muy acelerada en ambos. Bueno, al inicio del video, Daniela comenzó hablando sobre los dos argumentos que están en contra de que existe relación entre el CO2 y el calentamiento global. Después, Williams habló sobre los dos argumentos que defiende Al Gore, que son los que sí tienen relación o los que sí hay relación directa entre el CO2 con el calentamiento global. Y bueno, yo terminaré el video diciendo los argumentos que sostienen nuestra postura, que es la que está en contra
de la relación entre el CO2 y el calentamiento global. Bueno, Al Gore sostiene que hay un aumento de temperatura a partir del año 1958 hacia la actualidad. Sin embargo, según los científicos, en el video La gran farsa del calentamiento global, muestran un gráfico en el que se observa que a partir del año de 1940 hacia el año de 1975 hay un enfriamiento. Después, debido a todo en el gráfico mostrado, se llega a la conclusión de que en realidad la mayor cantidad de CO2 se produjo antes del año 1940, cuando no había tantas industrias como las hay ahora. Y por tanto, en el gráfico también se muestra que el CO2 tiende o sigue a la temperatura. Si la temperatura aumenta, el CO2 también aumenta, y no lo que dice el Gore, que si el CO2 aumenta, la temperatura aumenta. En el gráfico también se muestra que el aumento de temperatura está adelantado unos 800 años a comparación del CO2. Bueno, otra postura que defiende nuestra posición elegida es que el tema del calentamiento global ha sido tomado como una forma de marketing. ¿Por qué? Porque de esa manera captas público para que se interesen más en lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, siempre, cada vez que se habla sobre el calentamiento global, lo primero que pasa son videos en el momento exacto en que los glaciares se derrumban o se desprenden. Y eso impacta tal vez o llama la atención al público que mira y dice, no, sí, efectivamente, debido al CO2 y se está produciendo un calentamiento global y está ocurriendo este tipo de incidentes, como es el desprendimiento de los glaciares. Pero en el video, según los científicos y especialistas, dicen de que ese efecto es simplemente algo natural, es un ciclo. Así como en otoño las plantas, las hojas comienzan a desprenderse, es lo mismo. O sea, ahí hay un contraste, ¿no?, de ideas. Mientras en el video La gran farsa del calentamiento global parte como referencia mucho antes del año de 1958 y menciona, como ya lo expliqué, que en el periodo de 1940 a 1975 la temperatura baja. Y algo menciona de que en el año de 1958, como ya comienza la era de la industrialización de la posguerra, dice que como se están produciendo más cosas, el CO2 también está aumentando. Y de ahí hacia adelante es donde él toma sus estudios. Cabe mencionar que la máxima temperatura no es la actual, sino fue a inicios de la década del siglo XX. Bueno, nuestro grupo espera que les haya quedado claro entre nuestra controversia elegida. Y bueno, gracias por su atención.